Nací en un molino, me crié en un molino y después he hecho de todo. Viajante, representante, vendedor, fabricante de conservas. Mi profesión fue, hasta que me jubilé, estuve también en el molino. En mi familia, la generación de mi abuelo, mi padre, yo y ahora mi hijo. En esa misma fecha que yo nací, ya estaba mi abuelo allí, en el molino. Y bueno, mi padre me puso a trabajar a los 6 años. A los 8 ya era maestro molinero. Ya hacía la harina del trigo, de cebada, de todo, para comestibles, para comer. Y a continuación empezamos a moler pimentón. Sí, la cáscara de pimiento de bola seco se hacía pimentón. Muy famoso aquí en Murcia. En La Ñora está el primero era la fábrica de pólvoras, el segundo el de Casiano, el tercero era el de los Canadados, el cuarto el del molino de Funes, el quinto el mío, el de Roda, el sexto el del molino de la Mos. Estaba en la carretera de Ñora, en el kilómetro 2, en la parte de la Albadalía. El edificio del molino era casi la misma, la fachada, la misma situación que ahora tiene, pero mucha más antigua, hecho con la parte anexa al molino, era de adobe. Y la parte del molino de bloques de piedra y ladrillo tenía solamente una planta, encima del molino una planta, nada más, que era donde estaban las viviendas. Primero en los rodetes estaba el banco que sujetaba el eje. Era un borrón de cobre endurecido que iba sobre un punto de apoyo que llevaba el eje para sostener, y estaba hecho el eje de madera en 2 trozos y sujetado con cuñas para enderezarlo. A continuación, un eje de hierro donde se colocaba la lavija que sostenía la piedra, y la piedra iba sobre otra piedra que ya se dejaba pasar la hoja con el eje para sostener la corredera. Sobre la corredera estaba la torba compuesta por el brazo y la taravilla, y alrededor de la piedra con una estera para guardar la harina que salía, que fuera encauzada a salir por un solo sitio. Las piedras, cuando yo conocí el molino, eran de 3 parejas de piedras y estaban construidas directamente con ejes de madera desde los rodetes hasta sostener la piedra. Esas piedras eran las mismas que ahora, de 1,20 de diámetro, y de grueso llegaron, algunas eran de 80 centímetros. Una corredera y otra la de asiento, la fija. Una fija y otra corredera, que era la que daba vueltas para moler los granos. Las piedras se traían entonces, una de Francia y otra de Barcelona. Y ya las francesas ya venían hechas para moler, pero las catalanas
había que hacerle el rodaje, hacerle la regata y hacerle las palmeras para acoplarla al molino, a base de martillo y de escoplo. Los picos de mano. Era la bujarda, era el pico plano, la piqueta. Eso se engrasaba casi todos los días con sebo de los borregos. De una acequia de 3 metros de ancha y 2 metros de alta. Se bajaban las compuertas, se elevaba el agua a 1,20 m y se le daba entrada a los rodetes. Y ahí sacaba el movimiento para hacerle circular a las piedras en su rotación. El embalse que elevaba el agua, hacía levantar el agua, 1,20 de altura. Y eso en el molino se ponían las compuertas y se elevaba el agua. Y habían 3 de entrada cada uno a un rodete, y la compuerta mayor, que era la que dejaba el paso libre o la que contenía el agua. Escalar el tablacho era bajarlo para encumbrar el agua. Se podían hacer las 24 horas. Pasando agua se podía retener el agua y hacerle morar. Eso era la medida que había de altura del agua, que no se podía sobrepasar esa altura, porque entonces el agua se desbordaba para las tierras limítrofes que habían en los márgenes. Cuando se hacía la ráfaga, el tiempo que tardaban en encumbrar el agua y retener el agua, pues no bajaba agua por la acequia, el molino no moría. Hay 15 días de monda al año, todos los años, para limpiar el caudal de la acequia. Y a mí me correspondía los 300 metros que tenía adjudicado de la Junta de Hacendados, limpiando el caudal de atranques de todas las sociedades que había en la acequia. Había un guardia que era Benito el padre y después Benito el hijo, que son los que yo he conocido toda mi vida en la acequia. Guardianes de la acequia para que no ocurrieran cosas raras y que no tiraran cosas, y también regulaban las tandas, iban pendientes de todas las obras y todo el funcionamiento de los regadíos. Se recogía el agua de la acequia para beber, para suministrar en la casa, para todo, porque entonces era buena y sana. Y además había muchos peces, muchos barbos, muchas anguilas y algunas truchas. Se molían el trigo, la cebada, maíz, lentejas, se molían garbanzos, se molía todo lo que era granos comestibles y secos. Se molía el pimentón, las cáscaras del pimentón y garrofas, todo lo que podía hacerse harina para comer, pues sea comestible para animales o para personas. Se molían no muchas, pero sí había bastantes. Y en el Puente Tocinos también, y en Espinardo, a los exportadores de Espinardo, a los muñoces, se les tuvo ya jaujas, se les estuvieron moliendo muchos años, muchos miles de kilos. Eso era la maquila. Había que hacerlo a maquila, o a pago o a maquila. Como no había dinero, se maquilaba. Mi abuelo tenía la normativa de no perder en las morturaciones. Y como yo era muy joven, de 7, 18 años, pues me preguntaba: hijo, ¿has maquilado lo que correspondía a lo que has echado? Y yo le decía, pues sí. Dice, ¿estás seguro? Digo, yo creo que sí. Dice, mira, no me fío de ti, haz lo que te vea yo. Y tenía que volver a maquilar otra vez, para que él lo viera. Pues venía de todas partes, de la Rodalía, de la Arboleja, de Espinardo,
de Guadalupe, del Rincón, de La Ñora, del Puente Tocino, del Esparragal, de Monteagudo, de todas partes. Ocurría que antes de empezar la guerra, yo con 5 años acompañaba ya al carretero a la parte del Puente Tocino y la parte de Monteagudo, recogiendo molienda con un carro todos los días para por la noche molerlo y al día siguiente devolverlo otra vez, devolver el que se había molido y recoger para volver a moler. Bueno, había muchas clases de trigo. Había el cajitán de mula, había el rojal, había el candeal, había el amarillo que venía de la parte de Guardapás. Eran muchas las clases de trigo que había y cada uno llevaba su clase de molienda, su forma de limpiarlo, de agregarle el agua que le correspondía para darle su molienda normal a cada uno. Lo primero era limpiarlo, agregarle el agua que le correspondía con arreglo a la clase de trigo que era, ninguno era igual, uno más, otro menos, tenerlo el tiempo necesario para que se blandeara lo suficiente y estuviera a punto para poderlo moler. El extraperlo era como la venta clandestina de las cosas, porque Franco nos controló toda la producción que había y solamente dejaba lo necesario o lo que él creía que era lo que correspondía a cada productor y el resto se lo quedaba. Pues claro, los que no estaban conformes con eso porque había que comer más, entonces escondían la mercancía, la trasladaban, la vendían fuera de control. Mi padre tuvo suerte y no lo pudieron detener ni llevar contraído ninguna vez, porque resulta que yo con 8 años era el molinero y el que se hacía frente del molino. Y claro, con 8 años los guardias no se atrevían a detenerme y llevarme a comisaría detenido debido a la edad que tenía. La producción por cada piedra era sobre unos 1.200 o 1.500 kilos diarios. Y mi hijo, Gira Luis, es el que continúa. Ha cambiado el sistema de molienda y ha hecho otros molinos modernos para comer.